Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, le recordamos a nuestros editores que cualquier consulta, el teléfono 222-3897, también estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, Universidad Católica del Norte. Para conversar sobre este tema, hoy día nos acompaña el vicegran canciller de la Universidad Católica del Norte y también director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Norte, padre André Huber. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Padre, primero, comentemos un poco de qué se trata la quinta semana teológica, cuándo es y quiénes pueden asistir. A ver, desde la quinta semana teológica sí que se ubica desde 5 años que empezamos más o menos a la misma fecha, ha cambiado a veces se dio en agosto, a veces en octubre, una semana de reflexión teológica, en la cual puede asistir todos los que quieran asistir, o sea, es absolutamente abierto a todo el mundo. Evidente que queremos nosotros invitar más a los católicos de la ciudad de Antofagasta a participar de esta semana teológica. Es de lunes a viernes, inclusive de 7 de la tarde a 9 de la noche, y este año se va a hacer al Colegio San José. Es importante destacar eso de que es abierto a la comunidad, no es un evento, a pesar de que participa en la organización de la Universidad Católica del Norte, también es abierto a la comunidad. Entonces, es abierto totalmente a toda la comunidad, o sea, y normalmente los demás años han participado, la mayoría evidentemente son católicos, pero también han participado otra persona interesada por el tema general o por un tema particular de un día. O sea, está abierto a todo el mundo. Mencionábamos en la presentación de que esta Semana Teológica va a estar marcada por el concepto de la misericordia, que para la Iglesia Católica este año se está celebrando y se está desarrollando hasta distintas actividades. ¿Qué temas en específico se van a abordar y qué invitados tenemos para a ver, yo le traje el programa para venir preparado, así que, a ver, tenemos evidentemente un evento católico, cristiano, así que evidentemente el primer día vamos a tener la misericordia según la Biblia. Y un tema bíblico, la misericordia, el primer día viene el padre Pérez Cotapos, que es un destacado académico de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que es especialista en Biblia, de los Sagrados Corazones, va a hablar sobre la misericordia en la Biblia. Eso va a ser básicamente todo el primer día. Él es un buen profesor, o sea, es muy pedagógico, así que yo supongo que eso será fantástico. Y además, como la Biblia es fundamental para los cristianos, empezamos con la Biblia. Después, ahí veremos la misericordia en la semana de distinto aspecto. Vamos a ver, la misericordia significa que hay, yo llamaría antimisericordia en este mundo, que hay problemas de paz, problemas de odio, problemas de no perdón, etc. Y el segundo día van a haber 2 profesores, uno de la Universidad Católica del Norte, que es el profesor de la Fuente, y un sacerdote también de Santiago, que van a hablar un poco del proceso de paz. El padre Razabal es especialista en todo lo que es pueblos originarios. Trabajó mucho en Perú y en Chile y van a hablar de la paz un poco entre los pueblos. Eso es más o menos el tema. El tercer día, hoy día hay temas candentes en nuestro país y en el mundo, que son problemas de género, por ejemplo, la inclusión o aceptación de homosexuales, de minusválidos, y también una hermana va a hablar de los problemas de los presos. O sea, va a ser el tercer día. El cuarto día va a ser los problemas generales. Ahí quizás el tema menos religioso, pero el problema político, los problemas no de partido, sino que el problema de la sociedad en sí. Y va a ser el profesor Mico y una hermana también colombiana, que van a hablar un poco de esos temas entre pueblos y dentro del país mismo. Y al final, el último día, vamos a hacer una síntesis. Esos son 2 profesores de teología del departamento de teología de Antofagasta, que van a hacer una síntesis un poco para ver qué significa misericordia, resumir lo que se ha visto. Ellos tienen que estar todos los días para hacer todas las preguntas y también ver los desafíos para el futuro. Eso es en resumen la semana.
Según lo que menciona el programa, entonces se va a abordar el tema de la misericordia desde un nivel teológico, pero bastante aterrizado a los problemas Así de la es. sociedad. Sí. La idea de la semana es siempre ver una parte teológica y ver una parte qué significa eso concretamente en nuestra sociedad. Eso siempre ha sido así, a veces más teológico, a veces más de la sociedad, pero siempre están los dos aspectos. Entonces, me imagino que eso va como en la línea de lo que es la misión de la universidad en cuanto a estar inserto dentro de la sociedad. Así es, o sea, nosotros, y no solamente en la universidad, sino que la teología en sí no es una reflexión etérea, si querés, sobre Dios o sobre la religión, sino que es algo inserto en la sociedad. Y la universidad, como dijiste muy bien, es una universidad, tiene que una función de educativo de los alumnos, pero también tiene una función hacia la comunidad, y aquí hacia la comunidad de Antofagasta. Por eso es importante. ¿Y cómo ha sido la respuesta en años anteriores a esto, a las convocatorias de la Semana Teología? Mira, yo participé de las 4 anteriores y yo lo que veo que ha ido creciendo, hemos cambiado la perspectiva, a veces hemos hecho en la mañana y en la tarde, y viste que la mañana era difícil, era más bien para religiosos, religiosas en la mañana y en la tarde para el público en general, y hemos visto que era mejor guardarlo para el público en general porque iba aumentando el número, cada año ha aumentado, por eso que tuvimos que cambiar de lugar para tener un salón más amplio, para recibir más gente, o sea, cada año la recepción ha sido muy buena, y muy buena y muy participativa. El año pasado por lo menos ha sido muy participativa, espero este año también. ¿Tiene algún costo la inscripción y cómo hay que hacerlo para inscribirse? Bueno, la inscripción se inscribe el primer día y normalmente la inscripción son 3.000 pesos, o sea, carísimo para toda la semana. Y eso cobramos porque damos un cafecito y además, bueno, hay que pagar los pasajes de los que son gratuitos, los que vienen a dar su charla, pero hay que pagar pasaje y eso apenas llega, o sea, es más bien para ayudar un poquito. Nosotros mencionamos a la universidad, pero también se está haciendo en conjunto con otras entidades. No sé si las podemos mencionar también. Eso está pensando lo mismo, o sea, la Semana Teológica, y justamente para mostrar que queremos dar amplitud a toda la sociedad, se hace desde la Dirección de Pastoral de la Universidad Católica, el Departamento de Teología de la Universidad Católica, pero también se hace en conexión con el Arzobispado de Antofagasta y con FERRE. Con FERRE es la Conferencia de Religiosos, sí, que es a nivel nacional, pero en los religiosos de Antofagasta. O sea, son todas esas unidades religiosas que se unen para unir eso, y además, bueno, hay apoyo de la universidad, hay apoyo de varias partes, pero son las entidades que organizan ese programa. Padre, mencionábamos recién el tema de que las temáticas abordadas en este evento, la idea es aterrizarlas a la sociedad, a lo que está pasando y específicamente en nuestro país y en Antofagasta en particular. ¿Cómo después eso llega a la sociedad? Porque me imagino que mucha de la gente que participa en esto son de entidades sociales, no sé, de juntas de vecinos, de parroquia. ¿Cómo eso se difunde? También tiene, no sé si eso se replica de alguna forma digamos, en las redes que tiene la Iglesia Católica a nivel local. A ver, hay varias cosas y eso tenemos que ampliar más, pero hay varias cosas. Uno, primero que se trata de acoger lo más posible de personas. Y justamente si hay más personas, evidente que podemos llegar a mucha gente. Pero además se pide que en las parroquias haya repetición en los grupos parroquiales, que haya repetición en varias entidades también. El arzobispado hace reuniones un poco sobre más o menos el mismo tema, no los mismos expositores, no porque no están, pero sobre el mismo tema. Y además todas las charlas están publicadas. La revista que tenemos, que se llama Cuadernos de Teología, publica las exposiciones y eso se difunde gratuitamente a todos los que quieren eso. Bueno, la idea entonces es que no quede ahí como una capacitación común y corriente y que trascienda. Exactamente, eso es importante. Sí. Padre, mire, me interesa hablar un poquito sobre el tema de la misericordia, lo que hemos tomado y cómo es el mismo concepto de misericordia en sí.
y además cómo eso lo ve usted en la sociedad. ¿Le parece que hagamos una pausa y a la vuelta ahondamos en ese tema? Perfecto. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos conversando sobre la quinta semana teológica y además del año de la misericordia. Nos acompaña el vice gran canciller de la Universidad Católica del Norte y director del Instituto de Ciencias Religiosas de esa casa de estudio, el padre André Uber. Padre, antes de la pausa, yo le adelantaba un poquito lo que me interesaba que conversáramos ahora, en términos de que como este es el año litúrgico de la misericordia, que son, me imagino que directrices que vienen desde el Papa, que él habrá elegido ese tema. ¿Nos puede explicar un poco el tema del concepto de misericordia? A ver qué significa y en qué se traduce para la vida diaria de los fieles. A ver, una cosa primero, sí, para explicar que en la iglesia, desde mucho tiempo, no sé cuánto, pero siempre hay un año especial, de repente un año especial. Por ejemplo, el 2000 fue un año santo, y año santo hay desde el siglo XV, XVI, se pone cada cierto tiempo un año santo, que es un año especial, el que el Papa pide cosas especiales, etcétera, pide especialmente conversión. Quizás, y él lo dijo en su carta, que es un tema que hasta los cristianos no hablan mucho de misericordia. Y este mundo necesita misericordia. Misericordia es tratar de ver el mundo con los ojos de Dios, básicamente. Es decir, ver que este mundo hay mucha cosa buena, pero sobre todo hay mucha cosa malas. Y mucha cosa mala en el mundo porque hay desastre, porque cosas que no nos compete a nosotros, digamos, no somos responsables, y hay cosas de las cuales nosotros somos responsables. Y, por ejemplo, lo que llamamos en el cristiano el pecado. Y entonces, ver al pecado significa que ver al pecador. Y ver al pecador significa ver como Dios lo ve. Dios lo ve con realidad y también con misericordia. Significa que hay que ver la realidad y ver que no se puede, porque hay maldad, no se puede echar todo a perder o odiar o empezar a matar al pecado, etc., sino que ver con misericordia. Básicamente es un poco eso la idea. O sea, un año en que los cristianos veamos eso, y ojalá que este año tenga influencia en los cristianos, en el mundo actual, y ojalá que tenga influencia en los años venideros también. Es un poco básicamente eso la idea. Aterrizándolo un poco a la realidad local de la zona de Antofagasta y Calama, por ejemplo, que bueno, nuestro programa también, la Radio Sol también transmite en Calama. Temas como la inmigración, ¿qué óptica tenemos que abordar para abordar esas temáticas que son complejas? ¿Y cómo aplicaríamos la misericordia en un campo así? Bueno, a ver, en nuestra zona hay muchos temas, el problemas sociales que hay de pobreza, de trabajo, etc. Y hay un tema actual que es muy fuerte, yo no sé si más fuerte que antes, pero se llegó a ser muy fuerte en los últimos años, la migración. Y la migración, evidente que es un tema porque llegaron muchos, especialmente últimamente colombianos, y el tema es que los antofagastinos, o algunos antofagastinos, y quizás en otras ciudades también, ven eso con desprecio, con desconfianza,
yo busco palabras que empiezan por des para mostrar que es algo negativo, ¿no? O sea, es un poco eso. Y yo creo que en primer lugar hay que ver que si alguien sale de su tierra, es que hay un motivo importante para salir de su tierra. O sea, y los colombianos, que yo hablé varias veces con ellos, salen de su tierra porque hay guerra, porque hay desprecio, porque hay hambruna en algunos, y eso, entonces vienen a Chile porque Chile atrae. Y hay que reconocer que Chile históricamente es un país de migración. Sí. O sea, siempre ha habido migraciones en un sector o en otro o en todo el país. Y entonces, si hablo de misericordia, la misericordia es ver cómo acogemos a todos los migrantes, y no hay que acogerlo de manera ingenua, así que acogerlo y introducirlo en nuestra sociedad. Quizás el problema actual es que hay desconfianza, significa que los apartamos. Y no le permitimos entrar en la sociedad. Por eso digo, la misericordia es ver la cosa con realismo, pero también con cariño. No se trata de ser ingenuo, pero sí de verlo y cómo acogemos la gente, básicamente. Hay otro tema muy relacionado con ese, que es el tema de los campamentos y la pobreza. ¿Cómo también se abordaría esto desde el punto de vista de la misericordia? ¿Cómo hay que actuar frente a eso? Bueno, de nuevo, eso va con la migración, pero también es un tema de Chile. Yo me acuerdo que el año 2000 habíamos dicho que 2000 sin campamento en Chile, había un lema que pasaba por ahí, y ahora estamos en 2016 y han aumentado los últimos años los campamentos. Es decir, eso es un tema social que va más allá de la migración, pero evidente que es un tema, ¿qué hacemos si una persona no tiene suficiente para comprar una casa, para arrendar una casa o para vivir decentemente? Evidente que va a tratar de vivir en alguna parte. El ser humano necesita vivir. Cuando se hace el sueldo básico en Chile, se pone alimentos, se pone vestuario, pero no se pone la casa dentro. Y un ser humano tiene que tener para vivir. O sea, es normal. No es obligatorio que tenga auto, pero sí es obligatorio el que tenga una casa, un lugar decente, no digo un palacio, pero sí un lugar decente. Y si no lo tiene, entonces mucha gente va a buscar ellos mismos dónde vivir. Hay algunos que, evidente, que podrían hacer otra cosa, pero hay muchos que no tienen otra cosa. Imagino que hay limitaciones presupuestarias, limitaciones de discusión en los niveles de decisión en el Parlamento para solucionar temas como eso. Pero, y eso estamos viendo con cómo pasa, cómo se va a estar desenvolviendo. Pero, ¿es igual de difícil o es más fácil cambiar la mentalidad de las personas, del ciudadano común, frente a este tipo de cosas, de tener una óptica distinta a temas como la migración, la pobreza, la igualdad de género, por ejemplo? ¿Es muy difícil eso? A ver, cambiar una cultura es lo más difícil que hay, porque los seres humanos tenemos nuestra idea, tenemos nuestra costumbre, queremos seguir en nuestra costumbre, y quizás en nuestro mundo occidental hay bastante individualismo, y individualismo va con egoísmo. Y es así, simplemente cada uno quiere tener su sueldo, su vida, y no involucrarse en la vida social y de los demás. Y eso va a todos los niveles. Hablamos recién del campamento. Yo creo que en Antofagasta, por ejemplo, se construye mucho edificio, pero viviendas sociales, que yo sepa, ninguna en este momento. O sea, es un tema de persona, pero también un tema de sociedad. Ver cómo la sociedad regula un poquito o ayuda a regular lo que es la vida social. Bueno, eso se refleja en todos los campamentos, porque es como están escondidos, mientras la gente no los vea, no es un problema, y cuando se ven es porque algunas personas participan en actos delictuales. Entonces la única visibilidad que se tiene masiva es el tema del delito. Entonces se le estigmatiza a un gran sector, a un gran fenómeno, con un aspecto que es mínimo dentro de un fenómeno más grande. Así es, o sea, por eso digo, es todo un conjunto. Se habla mucho de que los colombianos son ladrones, por ejemplo, y yo lo escuché varias veces, hasta que pregunté una vez si era cierto o no, y parece que según Carabineros no es así. O sea, son mínimos los involucrados en el... Hay involucrados, ciertamente, pero y entonces uno, si ve uno extranjero robar, si todos los extranjeros son ladrones.
y un poco eso. Por eso digo que aquí, si hablamos de misericordia, hay que ver bien cuál es la realidad y el problema de sociedad. Nosotros tenemos que ver bien y ahí podemos ver qué dice la universidad y la universidad tiene que involucrarse también en eso. Quedan todos invitados entonces a este evento, la quinta Semana Teológica. Padre, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte.